Saludos cordiales. ¿Sabían que en la geografía yaraquillana existe un lugar donde el humo del tabaco asciende y se despliega como una caligrafía de aire sobre el silencio espeso, en un instante donde una montaña deja de ser parte de un mapa para convertirse en el cuerpo mítico de una diosa? Allí donde el susurro del río y el latido del tambor vibran en una misma frecuencia, una que intenta recordar un nombre soberano, oculto bajo los escombros de la historia oficial, uno lleno de identidad. Frente al portal, la luz de las velas rasgan el velo de la modernidad técnica. En ese espacio, el pan no es un hombre, es un puente de carne y palabra que sostiene la tensión de dos mundos. Cuando la materia se eleva desafiando la gravedad de lo profano, el logos de la ciudad colapsa y emerge así la María Leonza ontológica. Quien les habla, Marlene Luigi, tiene el placer de dar a conocer las bases filosóficas antiguas que me permiten proponer que el culto de María Leonza no es un residuo folclórico, sino un sistema de conocimientos contrahegemónicos, una epistemología del sur, con una arquitectura hierofónica donde el agua, el tabaco, el fuego y el sonido actúan como dispositivos para la reconstrucción del ser frente a la desolación de la modernidad colonial. Pero para entender esta resistencia, debemos acudir a los cimientos filosóficos antiguos, ya que las hierofonías de sorte no actúan al azar, son una técnica de ingeniería espiritual. El agua, para Tales de Mileto, era el arché, el principio constitutivo del universo. En Sorte, el río Yaracuy es el primer dispositivo de resistencia frente al tiempo seco, de la productividad del capitalismo de la modernidad. Al sumergirse el devoto en sus aguas, anula su identidad civil para convertirse y renacer como materia viva, en un restitutum integrum. Se niega a ser definido por su opresión histórica y elige ser definido por su presente mítico. Luego aparece el tabaco. Si el agua desciende, el tabaco asciende y se convierte en la petición en una palabra de humo, siguiendo el principio de Solos. Es el neuma, o sea, esa sustancia divina que atraviesa el cosmos. En la praxis espiritual del ritual, el tabaco es el texto sagrado que se escribe en el tiempo real, donde su ceniza representa la memoria. Su brasa es el motor activo que consume la materia para liberar la esencia. Cabe acotar acá que el cronos urbano se ralentiza y se instaura el tiempo del espíritu. La tercera hierofonía que se presenta en este lugar es la ignición, representada por el fuego y el licor. Aquí emerge entonces la epiropilosis heraclitiana. Heráclito nos decía que el mundo es un fuego vivo, que se enciende y se apaga con medida. La vela es el fuego, es la fuerza de la voluntad que asciende. El devoto crea así su axis mundi. Sus colores no son decorativos, son un sistema de signos en una semiósfera que conecta con el etnos venezolano. Allí los colores tienen representación. El verde es la salud, el blanco la paz, el azul la celestialidad y el rojo la fuerza. Por su parte, el licor produce la combustión del ergo. Es el elemento que calienta la sangre para el descenso de la identidad. Mientras la razón moderna es fría y distante, el logos del fuego líquido es visceral. El licor actúa como ese interruptor que apaga la conciencia ordinaria para dar paso a la alteridad. Cuando el espíritu consume el licor a través de la materia, se cierra ese círculo semiótico y la materia vuelve a la madre tierra a través del fuego del espíritu para iniciar la sanación. Esa cirugía mítica que la medicina técnica no puede registrar, porque opera en frecuencia de intensidad y no de extensión. Pero
Para que haya transporte, debe haber tambor, ya que este es el motor vibratorio que ejecuta la armonía pitagórica. Recuerden que este gran filósofo decía que la música es la armonización de los contrarios. Es el latido que genera la frecuencia, que sintoniza el latido biológico con el latido del cosmos. Inyecta lo que llamamos el tonikinexis o movimiento tensional, convirtiendo el cuerpo en ese pequeño diapasón que se pierde, ¿ok?, en la afinidad con el suelo. El tambor vacía la materia para que el espíritu la llene y ese clima surge la frase performativa, fuerza. Siguiendo a San Agustín, cabe destacar que este no es un grito descriptivo, es un acto de hablar, es el performativo. No se dice algo sobre la realidad, aquí se crea la realidad. Cuando el banco y la comunidad gritan fuerza, se ejerce una praxis de empoderamiento. El grito funciona como ese tensor invisible que va a levantar, que va a empujar a la materia hacia arriba, logrando el levantamiento físico y ontológico. Pero toda arquitectura confluye en un portal, bajo la mimesis platónica. El portal funciona como esa microfísica de lo sagrado. La jerarquía es totalmente representativa. Las tres potencias están en la cúspide, por debajo de un ser creador, flanqueado por las cortes que representan la memoria histórica de la nación. Los diseños realizados con el talco y la escarcha en el suelo son mapas semióticos, días de luz donde las flores y las hierbas no son adornos, son dispositivos para la pronesis aristotélica. El banco representa entonces este hermeneuta oficial que utiliza la sabiduría práctica para decodificar los signos y estabilizar la ontología del medio, ese ser que recibe el espíritu. El banco es el timonel, que entonces asegura el puente entre lo terrenal y lo sagrado, para que no se rompa. Para concluir, puedo señalar entonces que Sorte no es solo un espacio geográfico, es un laboratorio de resistencia epistémica frente a la gravidez colonial y la posmodernidad, que reduce generalmente al ser humano a un dato estadístico, mientras que el rito de María Leonza ofrece una soberanía neumática. Es la afirmación de una ciencia otra, donde el sujeto recupera su capacidad de ser el motor movens de su propia existencia. El portal nos recuerda que mientras el tambor suene y el agua fluya, el ser humano conserva su potencia de elevarse sobre su propia historia y habitar su propia divinidad. María Leonza es, en última instancia, una respuesta contundente a la crisis del sujeto contemporáneo, el paso del ser de un objeto de estudio para volverse un sujeto soberano, independiente, con identidad. Muchas gracias.